un yo lujurioso ha entrado en el cerebro de uno. En vez de identificarse con ese yo gozando de la escena a lo lindo, proceder en forma diferente. Decir, hombre, me está molestando demasiado este yo, voy a desintegrarlo, voy a volverlo polvareda cósmica para que no me siga atormentando con sus morbosidades. Luego, sumergirse en meditación, tratando de comprender lo que es la lujuria. ¿A qué sirve la lujuria? Aquel cuerpo que le sirvió a uno para satisfacerse en sus horas de placer, va al panteón, que allí le brotan gusanos por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por el sexo, por todas partes. Después, ¿y qué? Prosiguiendo, un esqueleto, no, hay un esqueleto y eso es todo. Un esqueleto con el que gozó, qué tonto fue uno. Cuando uno llega a entender eso, se hace consciente de lo necia que es la lujuria. Ya que uno lo ha entendido, entonces a suplicar a su madre propia, a esa madre divina que lleva en su interior, a esa virgen inefable, que se desintegre ese yo horrible de la lujuria, ese que le estuvo atormentando la mente. Sucede que dentro del centro intelectual, aquí adentro, tenemos nosotros muchos rollos con escenas de morbosas, rollos de película ahí donde están escenas de ira, rollos donde aparecen las cantinas, rollos donde aparece el dinero, la codicia, etcétera, etcétera. Los yoes usan esos rollos para proyectárselos a uno pues en la pantalla de la mente y engordarse, fortificarse, hacerse más y más poderosos. Nosotros necesitamos destruir a esos yoes, porque si nos identificamos con ellos, si les hacemos el juego, pues ellos agarran fuerza y cada día se hacen más potentes. Conforme uno vaya desintegrando esos yoes, la esencia, la conciencia que normalmente se encuentra embotellada entre ellos, se van liberando. Entonces uno va despertando en otras regiones. Durante las horas esas en que el cuerpo duerme, uno se irá viendo consciente fuera del cuerpo. Cuando ya el 100% de conciencia esté despierta, entonces uno estará iluminado. Podrá ver, podrá oír, podrá tocar, podrá palpar la verdad. Podrá entonces platicar con los seres inefables cara a cara. Podrá conocer los misterios de la vida y de la muerte. Pero ya les digo a ustedes, necesitamos autoobservarnos. Conforme nos vayamos autoobservando, el sentido de esa autoobservación psicológica se irá desarrollando y desenvolviendo. Y cuando ese sentido se desarrolle, entonces podremos ver al yo que estemos trabajando. Si estamos trabajando un yo de ira, lo veremos. Ese yo aparecerá ante nuestra vista. Y a medida que estemos trabajándolo para desintegrarlo, para pulverizarlo, iremos viendo el resultado de nuestro trabajo. Y cuando ya el yo se vuelva polvo, lo veremos cómo se vuelve polvo. Así pues, el sentido de la autoobservación psicológica está latente en todos ustedes, pero necesitan desarrollarlo. Y se desarrolla, les digo, a base de autoobservación. Uno necesita vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, de instante en instante, de momento en momento, para autodescubrirse. El ser humano realmente, o el humanoide, para hablar más claro, lo único que tiene adentro es un montón de yoes. Eso es todo. Cuando llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa en el más allá? Pues todos esos yoes. Tres cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, la personalidad y el cuerpo vital. El cuerpo físico se pudre entre las sepulturas.
El cuerpo vital, o lingam sharira de los indostanes, es el asiento fundamental de todos nuestros metabolismos y funciones orgánicas. Nadie podría vivir sin el cuerpo vital. Todos lo tenemos dentro. Tal vehículo, tal cuerpo se va descomponiendo poco a poco ante la fosa sepulcral. Mas también va otra cosa, la tercera, la expersonalidad. Nadie nace con una personalidad. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. La personalidad se forma durante los primeros 7 años y se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es energética, sutil, no se puede ver con los ojos de la carne, pero quien desarrolle el sentido de autoobservación psicológica podrá verla. Ella entra al sepulcro, sale de allí cuando los dolientes le van a llevar flores. Con la imaginación ella modela esa, dijéramos, la parte invisible de ese sepulcro. Entonces ese sepulcro ante ella parece una casa, la casa donde vivió, o el cuarto del hospital donde murió, etc. Y de allí entra y sale. Cuando los dolientes van a visitarle, se alegran. Claro, es deber de los dolientes visitarle y llevarle flores. Hay que tener un poco de piedad por las sombras de nuestros seres queridos. Ir al panteón es necesario. Si a la personalidad se le pone sobre la sepulcro, el día de los muertos, su comida que acostumbraba, etc. Esa expersonalidad realmente comerá la parte sutil de la comida, la parte etérica, dijera. Ahora comprenderán ustedes por qué esos alimentos que se llevan al panteón el día de los muertos quedan como desvitalizados. Si uno los prueba todo al otro día, nota que les falta algo. Ese algo que les falta, la parte sutil o etérica o metafísica que realmente el difunto amado se comió. De manera que la expersonalidad tiene una realidad, existe. Pero poco a poco, para bien de todos, esa expersonalidad se va disolviendo lentamente. Mas hay algo que no va a la fosa sepulcral. Me refiero a los yoes, el yo de la ira, el de la codicia, el de la envidia, etc. Todos esos yoes que son nuestros errores, nuestros defectos, todo ese enjambre de demonios que llevamos dentro. Esos no van a la fosa sepulcral, esos continúan en la quinta dimensión, van y vienen y se mueven por todas partes. Viven en la quinta dimensión, viven inconscientes como sonámbulos. Esos yoes tienen existencia, existen realmente. Obviamente la eternidad se los devora, más tarde los expulsa. Hay una ley que se llama la ley del retorno de todas las cosas. Es decir, todo retorna, todo regresa, todo vuelve al punto de partida original. Los astros regresan siempre alrededor de sus soles, al punto de partida original. Los átomos dentro de las moléculas, en órbita alrededor de sus centros de gravedad, regresan al punto de partida original. ¿Por qué seríamos nosotros una excepción? ¿Por qué? Si regresan las estaciones, si regresan los átomos y los astros, si todo vuelve al punto de vista de partida original, ¿por qué nosotros podríamos ser una excepción? Dios no viola sus leyes, ellas siempre son inmutables. Así pues, es necesario entender que los astros y nosotros todos regresamos. En su tiempo y en su hora, la esencia, la conciencia, quiere volver y vuelve.
¿A dónde vuelve? Se nos ha dicho que continúa en la semilla de nuestros descendientes, y así es. Así es. Obviamente, los seres humanos todos tienen un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Pero ese 3% de conciencia despierta no está embotellado. Lo que está embotellado es el 97% de conciencia. El 3% de conciencia libre impregna al huevo fecundado en su tiempo y en su hora. Y entonces se forma un nuevo organismo dentro del vientre materno. Uno va a nacer entre aquellas parejas con las que está relacionado. Está relacionado por vínculos de sangre. Normalmente continúa en la semilla de sus descendientes, pero continúa y allí vuelve. Repito, la esencia impregna el huevo fecundado y se forma un nuevo cuerpo físico. Ese cuerpo se forma en el vientre materno. Los ángeles del destino dotan a ese cuerpo físico del principio vital, del asiento vital. Y cuando nace la criatura, cuando viene al mundo, entonces la esencia penetra, es decir, lo que es de conciencia libre, penetra dentro del cuerpo del recién nacido. Y nace el niño, viene a la existencia. Durante los primeros meses de nacido el niño, aún más durante los primeros 3 años, los yoes todavía no han tenido oportunidad de meterse en ese cuerpo de la criatura. Esos yoes dan vueltas alrededor de la cuna, van y vienen libremente. Quieren meterse, pero no tienen la oportunidad, porque para meterse se necesita la personalidad, y la criatura nace sin personalidad. Necesita formar una nueva, y la forma durante los primeros 7 años de la infancia. Más tarde comienzan esos yoes a meterse dentro del cuerpo del niño. Entonces aparecen los primeros relámpagos de ira o de celos, etc. Pero mientras esos yoes no se han metido en el cuerpo de la criatura, el niño es absolutamente inocente. Sin embargo, el 3% de conciencia que tiene ahí metido entre el cuerpo le da autoconciencia. Le da conciencia despierta. De manera que un niño tiene conciencia despierta. El niño recién nacido está despierto y nosotros no. El niño recién nacido nos ve a nosotros como somos. Y nosotros creemos que él no se da cuenta de nada. Pero cuán equivocados estamos. Él está despierto y nosotros dormidos. Él nos mira con piedad y nosotros creemos que los piadosos somos nosotros. Él recuerda su vida anterior y los seres humanos comunes y corrientes no la recuerdan. Él está en contacto con el mundo invisible, ve a sus amigos de la quinta dimensión que van y vienen, a veces se sonríe, a veces está triste y nosotros no entendemos. Me recuerdan en estos momentos, me recuerdo con claridad cuando yo era un niño, así, con conciencia despierta. Recuerdo exactamente el instante en que nací. De pequeño podía recordar mis vidas pasadas, recordaba mi antigua existencia, recordaba todos mis seres queridos y lloraba, pero mi buena madre pensaba que lloraba de hambre o de sueño.
Y claro, venía a atenderme. Y fui creciendo, y no se me olvidó mi existencia anterior, ni mis existencias anteriores, porque uno viene a este mundo realmente muchas veces. Yo recuerdo con exactitud el momento en que desencarné en mi pasada existencia. Recuerdo cuando el galeno tomó el pulso de mi mano y luego sentándose en la única silla que existía entonces en esa casucha horrible donde desencarné, moviendo la cabeza negativamente, dijo: este caso está perdido. Cuando él se retiró, un frío tremendo invadió mi cuerpo. La buena mujer que me acompañaba solamente oró suplicando a San Pedro, a San Pablo, a los santos inefables. Mas todo fue inútil. Luego sentí unas manos que me agarraban por la cintura. Tales manos me sacaron fuera del cuerpo. Era el ángel de la muerte, porque de ellos hay legión. Con su voz cortó el hilo de la vida. Y lo sutil que Martín Lozán Rampa llama el cordón plateado. Algunos llantos más llegaron a mis oídos espirituales. Ya había desencarnado. Pasó algún tiempo antes de que volviera a tomar cuerpo. Un día, uno de los ángeles de la ley, uno de los señores del karma acercándose me dijo: maestro Samael Aumbeor, ya todo está listo, síganme. Y yo le seguí. Y él penetró a lo largo de un viejo pasadizo empedrado. Llegó a un patio lleno de macetas. Y yo le seguí. Atravesó por unas salas. Yo iba atrás de él. Y al entrar a una recámara, llegaron a mis oídos los sufrimientos de una mujer que tenía dolores de parto. Miré y vi algo más. Un hilo muy sutil me conectaba con ese cuerpecillo que estaba por nacer. Y nació la criatura. Y en el instante en que hizo su primera respiración, me sentí atraído instantáneamente hacia el interior de aquel cuerpecito. Sentí algo muy similar a lo que siente una persona que duerme. Y alguien viene y la toca. Instantáneamente esa persona despierta. Yo al despertar me encontré metido dentro de un nuevo cuerpo, un cuerpo de niño. Lloré sorprendido. Claro, aquella enfermera que atendía consideraba que eso era normal, que así lloran siempre los niños que nacen. Más aún, recuerdo cuando después de la consabida operación aquella de cortar el cordón umbilical, se me colocó en el mullido lecho junto a mi madre. Un gigante enorme, porque así lo veía, pues mi cuerpo era pequeño. Se acercaba, me miraba y sonreía. Aquel gigante era mi padre. Y fui creciendo poco a poco, sin perder jamás el recuerdo de mi vida anterior. Y así como recuerdo mi vida pasada con todos sus detalles, peros y señales, recuerdo todas las existencias que he tenido en este mundo desde el amanecer de la vida. De manera que entonces puedo dar perfecto testimonio. Si la gente cree, que crea. Y si no cree, que no crea. Eso ni le quita, ni le pone un punto, ni una coma a la realidad de lo que yo me acuerdo. ¿Quién podría arrancarme de entre los sesos lo que me acuerdo? Si viniera un sabio, el sabio más grande del mundo, y me dijera: señor, todo eso que usted dice es falso, yo diría: señor, usted puede ser muy sabio, pero usted no puede arrancarme entre los sesos lo que yo me acuerdo.
Es la verdad. ¿Cómo podría mañana alguien decirles a ustedes que ustedes no estuvieron aquí en esta sala? Y si alguien fuera un sabio y les dijera a ustedes que que lo que tuvieron fue una alucinación, ustedes jamás estuvieron en esta sala, que nunca escucharon al maestro Samael a un veor, ustedes le responderían al sabio: Señor, usted puede saber mucho, pero que yo estuve, que lo estuve escuchando, esto sí que no me lo arranca ya a mí entre los sesos. Así me pasa a mí con el recuerdo de las vidas anteriores. Conocí al egipcio y al romano, conocí la Atlántida y puedo hablar de ella. Vi cómo perecieron los atlantes. Soy un testigo de la aurora de los siglos. Yo vi salir la tierra del caos, y por eso doy testimonio, y por eso lucho para poder hacer a las gentes partícipes de ese camino que conduce a la liberación final. Desgraciadamente las gentes, repito, tienen la conciencia dormida, y por eso aquellos que se burlan de mí, a veces no me queda más remedio que hacer lo que dijo el Cristo: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es obvio, están dormidos. Si estuvieran despiertos, no se burlarían. Entonces, ¿qué me queda? Perdonarlos, llamarlos. Pues es obvio. Así pues, que bien vale la pena luchar uno por una autotransformación radical. Necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes, volvernos distintos. Esto solamente es posible eliminando de nuestra psiquis, eliminando de nuestro interior estos yoes diablos que personifican a nuestros errores. Algunos de ellos a veces toman gran fuerza eléctrica. Me refiero, por ejemplo, al famoso diablo prestidigitador. Ese yo, es un yo que algunas personas lo tienen. Se carga con la fuerza eléctrica sexual, sobre todo en los jóvenes, sean estos varones o hembras, y tiene poder a veces para producir fenómenos físicos, mover mesas, dar golpes en determinados lugares, etc. Conocí el caso de una joven que era perseguida constantemente por un tal de esos diablos prestidigitadores. Era un yo de ella misma, no era de otra persona. Pero ella lo llamaba, le daba un nombre, le decía Luzbel. Sucedió que aquella mujer, que era una pobre criada, sufría lo indecible. Donde quiera entraba a trabajar y ahí la corría. ¿Saben ustedes por qué? Sencillamente porque en presencia de ella se suscitaban fenómenos espantosos, horribles. Los platos que iba a servir a la mesa de pronto resultaban por los aires. La comida, cuando ya estaba lista para comer, resulta que era llenada de pronto de arena, de piedra que caía no se sabe de dónde. La mesa se levantaban solas en el aire. Ruidos extraños en las barbas. La mujer siempre tenía dinero. ¿Por qué? Porque el diablo prestidigitador le lanzaba siempre una monedita y a tostón. No era más que ya tostón, pero ella estaba contenta con su tostón diario. Los fenómenos eran terribles. A mí me tocó investigar el caso. Yo lo vi. No tenía remedio, desgraciadamente, porque era un yo de ella misma. Ella misma lo había fabricado en alguna existencia anterior. De manera que el caso estaba perdido. Por ahí andaba la pobre mujer de casa en casa. Ya en ninguna parte la recibía. Cuando aparecía por ahí algún travieso, algún don Juan Tenorio, intentaba naturalmente abusar de ella, pues nomás no podía. ¿Por qué? Cuando iba a querer abusar de ella sexualmente, comenzaban los ruidos espantosos en el techo y a caer piedra. El pobre galán tenía que huir despavorido. Conocí ese caso, me consta, y de eso doy testimonio, que era un yo de ella, un yo prestidigitador. Así pues, mientras uno no haya disuelto los yoes, uno no es más que un montón de diablos. ¿Qué es lo que continúa más allá de la muerte? Es un montón de diablos.
Lo grave es que a uno se le asignan ciclos de a 108 existencias. Si uno no puede o no es capaz de desintegrar estos llanos que uno carga adentro, ¿qué sucede? Que al cumplirse las 108, pues va para abajo, ingresa en la involución sumergida de los mundos infiernos. Esos mundos existen. ¿Ustedes creen que el Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, estaba loco? ¿Ustedes creen eso? ¿O creen que es un simple versito aquel salido de la mente alucinada de algún poeta? No, el Dante Alighieri era un iluminado, era un maestro, era un iniciado. Les digo, entre otras cosas, que el Dante Alighieri ya se reencarnó y vive actualmente otra vez en Italia. Es un maestro, de verdad, un maestro iluminado, y está consciente de que es un maestro. Si no estuviera consciente, pues sencillamente, pues no sería maestro. El Dante vive. El infierno del Dante tiene realidad. Él habla de los 9 círculos dantescos. ¿Acaso no hablan también nuestros antepasados de Anáhuac? ¿No hablan del Mictlán? Todos dicen que tiene 9 círculos. ¿Y no hablan del infierno también los sufis mahometanos? ¿Y no lo mencionan acaso los parsis? ¿O los budistas? ¿O los chinos? De manera que los mundos infiernos están ubicados dentro del interior de la tierra. Así como existen dimensiones superiores, también existen infradimensiones. Ustedes ven esta mesa. Aquí hay largura, aquí hay anchura, aquí hay altura. He ahí las 3 dimensiones. Mas existe una 4ª dimensión, que es el tiempo. Más allá de esa 4ª dimensión hay una 5ª. Más allá de la 5ª una 6ª, más allá de la 6ª una 7ª. Y hay también 2 dimensiones superiores, que son 9 por todo. Mas debajo de este mundo tridimensional en que vivimos, hay también 9 infradimensiones ubicadas dentro del interior de la tierra. En ellas viven los perdidos. Cuando se han cumplido las 108 existencias, ya no se le da a uno más cuerpo físico. Ingresa la involución sumergida de los mundos infiernos. Allí involuciona en el tiempo hasta llegar a la muerte segunda. Repito, el Dante no estaba loco. Y el que se atreva a decir que el Dante estaba loco, ese realmente es un necio. El mundo ha reconocido al Dante y lo seguirá reconociendo, al autor de la Divina Comedia, al buen discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua. Y pues que el Dante Florentino, repito, no estaba loco, y describió esos mundos infiernos en forma simbólica. No lo habló crudamente, no lo dijo literalmente, porque en aquella época no se podía hablar como estamos hablando ahora aquí. Si él hubiera hablado en su forma cruda, pueden ustedes estar seguros que lo habrían quemado vivo en las hogueras de la Inquisición. Y tuvo que saber hacer la cosa, saber escribir inteligentemente para los comprensivos. Él nos muestra ya en el interior de la tierra cómo esos condenados se volvían pedazos, se vuelven polvo. Eso lo dijo, y está escrito, y ustedes léanlo, ahí está. Las religiones tampoco están locas, señores. ¿Creen ustedes acaso que la religión cristiana está enseñando el infierno por puro dogma? ¿O creen ustedes que la religión de Mahoma o la de los budistas por pura tontería enseñan el infierno? Si todas las religiones hablan de un infierno, quiere decir que el infierno existe. Pero mundos infiernos, mundos dentro de mundos, ubicados en las 9 dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Si no creen las gentes, que lo crean. Y si no lo crean, pues que no lo crean. Lo que es. Uno podría negar al sol
decir que no existe, ya seguirá existiendo. Uno podría decir que los mundos infiernos no existen y siguen existiendo. Uno podría decir que este vaso no existe y sigue existiendo. Uno puede decir lo que quiera, pero lo que existe, existe. Puede negarlo, pero sigue existiendo lo que existe. Hay modos de comprobación. El que llega a despertar conciencia puede visitar los mundos infiernos. Ahora si uno aprende a salir del cuerpo físico a voluntad, como les enseñé anoche y antenoche, también puede darse el lujo de visitar esos mundos para poder evidenciarlos, para poder verificarlos, para poder tocarlos y verlos. Cuando se han agotado las 108 vidas, entonces se ingresa en esas regiones. Así se pasa por un proceso de muerte hasta la desintegración. Esa es la muerte segunda de que hablara nuestro Señor Jesús, el Cristo, en los santos evangelios, y de la cual hablara también el vidente de Pablo. Después de la muerte segunda, el alma libre ya, sin el ego, sin el yo, sin esos yoes, puede escaparse, salir a la superficie, a la luz del sol, para ingresar en los paraísos elementales de la naturaleza. Entonces vuelve a pasar por procesos evolutivos extraordinarios, haciendo desde el mineral hasta el vegetal, desde el vegetal hasta el animal, desde el animal hasta el hombre. Y al llegar al estado humano se le asignan 108 vidas para que se autorrealice, para que se divinice, para que llegue a la maestría, para que llegue al estado evangélico. Mas si vuelve a fracasar, pues el proceso se repite. Y al fin y al cabo hay 3000 ciclos o edades de esas. Si alguien llegó a la rueda 3000 y nunca se convirtió en maestro, jamás se hizo adepto de la fraternidad de la luz interior. Al fin se sumerge su alma, su esencia pura, sin ego, sin nada de eso, entre el océano de la gran realidad. Es una centella de Dios que tiene derecho a gozar de la felicidad. No será un maestro, pero sí una centella de la divinidad. Así pues quiero que ustedes sepan, podemos nosotros evitarnos el descenso al Mictlán, al Averno, y eso es posible destruyendo ahora mismo todos estos yoes que llevamos en nuestro interior. Hay necesidad de cambiar radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, si no la transforma, si no trabaja para modificarla, está perdiendo el tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al principio, al punto de partida original. Cuando uno muere, se lleva al otro lado su propia vida. Y cuando vuelve la trae y la vuelve a proyectar otra vez sobre el tapete de la existencia. Así pues que es necesario saber que todos nosotros realmente no hacemos otra cosa al retornar que repetir los mismos hechos del pasado. Unido pues a la ley del retorno está la ley de recurrencia, en que todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Esto tiene una explicación, voy a decirle. Supongamos que en una cantina tuvimos una bronca, supongamos eso. Es claro que el yo de la bronca pues queda vivo ahí adentro. Cuando llega la hora de la muerte, que si todos los yoes entran en la quinta dimensión, y el de la bronca también. Cuando uno retorna, cuando vuelve a este mundo, ahí está el yo de la bronca. ¿Qué aguarda? Y cuando uno nace, ¿qué se hace ese yo? Pues entra en el cuerpo después de cierto tiempo. Pero a la edad en que sucedió la bronca en la pasada existencia, a esa edad vuelve la bronca. ¿Por qué? Porque si el acontecimiento sucedió cuando se tenían 30 años, el yo de la bronca de todas maneras ahí está vivo y aguarda que llegue la edad en que se sucedió el acontecimiento, la vida pasada. Es decir, aguarda tener 30 años para volver a salir a formar la bronca. Y cuando cumple los 30 va a buscar la cantina y a buscar al tipo con el que peleó. Y telepáticamente se pone en contacto con el yo del tipo con el que peleó en la pasada existencia. Y vuelve a encontrarse con el tipo otra vez en otra cantina similar. Y la bronca se repite. Supongamos que un individuo a la edad de 30 años tuvo una aventura amorosa
con determinadas damas. El yo de la aventura está vivo. A la hora de la muerte, el yo de la aventura entra en el mundo invisible. A la hora en que vuelve a nacer, también el yo de la aventura vuelve a la existencia. Y aguarda ahí, en el fondo, aguarda que llegue la edad de 30 años, que le llegue su tiempo, y cuando le llega su tiempo, telepáticamente va a buscar a la mujer de la aventura, y el yo de la mujer de la aventura hace lo mismo, y al fin se encuentran, se repite el proceso. Esa es la mecánica de la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias, buenas y malas. La ley de la recurrencia existe. Algunos escritores la han citado, pero son pocos realmente, o mejor dicho, raro es el que sabe describir la mecánica de la ley de recurrencia. Esa ley existe. Nosotros vivimos repitiendo exactamente nuestros mismos errores. Cometemos ese error de estar repitiendo nuestros mismos errores. Nosotros cargamos dentro de nosotros mismos con los errores. La vida está hecha de comedias, dramas y tragedias. Para cada comedia, para cada drama, para cada tragedia, se necesitan actores. Uno es el actor de los celos, otro es el de la codicia, otro el de la envidia, otro el del orgullo, etcétera. Pero si mueren los actores, ¿dónde quedan las comedias, los dramas y las tragedias? Si logramos desintegrar a esos actores que son los yoes, ¿en qué quedan todas esas comedias, dramas y tragedias? Cuando eso sucede, la repetición se hace imposible. Entonces nos libertamos de la ley de recurrencia, nos hacemos libres y soberanos, nos liberamos, nos convertimos en seres inefables. Sí, pues necesitamos trabajar sobre nuestra propia vida, transformarla. Es urgente que nosotros hagamos de nuestra vida una obra maestra. La autoobservación psicológica directa nos permite a nosotros autoconocernos, autodescubrirnos. Aquí no se trata de seguir esta o aquella teoría, o de defender tal o cual escuela. No, aquí lo que se trata es de autoobservarnos directamente, para autoconocernos, para saber quiénes somos, qué es lo que tenemos por dentro. Solo así podemos realmente trabajar sobre sí mismos y transformarnos. Hasta aquí mis palabras hoy domingo. Terminar exactamente cuando se inicie la era del Capricornio. Si tenemos nosotros que Acuario se inició el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde, y si tenemos en cuenta que cada uno de estas eras dura 2160 años con minutos y fracciones y segundos, obviamente la era del Acuario viene a realizarse después del año 4000, en el año 4000 y pico, es decir, entre el 4000 y 4500, considerando fracciones de minutos y segundos y días. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué número de vida? Usted hablaba del tiempo de su vida. ¿Qué número de vida lleva?
Bueno, en cuanto a mí, en lo personal, mi vida personal, considero que no tiene realmente ningún valor, que de nada serviría saber en qué número de vida voy yo. Lo interesante sería saber en qué número de vida va cada uno de nosotros. Y esto solamente es posible autoexplorándonos, para autoconocernos. Porque nada ganarías tú, hermano, con saber en qué número de vida voy yo. Lo importante sería que tú trabajaras sobre ti mismo, que supieras en qué número de vida vas tú. Eso sí sería interesante. Por estos tiempos, despertando conciencia, lo logro. Por estos tiempos, en nombre de la verdad, te sé decir, con el corazón en la mano, que ciertamente todos los seres humanos están llegando al final de su ciclo de existencia. Algunas personas se encuentran en la 108, otros en la 107, otros en la 106, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cual está llegando en estos momentos al final de su ciclo de existencia. Ahora comprenderán ustedes por qué los tiempos del fin ya han llegado. Y esto que estoy diciendo es general para todos. Pues individualmente, cuando se llega a las 108, obviamente se precipita el ego en forma definitiva dentro del reino mineral sumergido, involuciona entre las entrañas del planeta Tierra hasta llegar a la desintegración total. Ahora, si masivamente la humanidad llega al final de sus ciclos de existencia, incuestionablemente y masivamente irá entrando en grandes cantidades dentro de ese reino mineral sumergido. Y he de decir en nombre de la verdad, y no está de más aclararles a ustedes, en estos momentos hay muchas gentes que ya cumplieron sus 108 años de existencia, de vida, digo, que ya llegaron a las 108 vidas. Esas gentes viven en los mundos infiernos aunque tengan cuerpo físico. De hecho, están ubicadas en esos mundos infiernos. Y al abandonar el cuerpo denso, en la hora de la muerte del cuerpo denso, pues se encontrarán que son habitantes ya de esos mundos infiernos, que viven en esas infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, sobre lo que hay más allá. Ciertamente, cada persona tiene un rasgo característico psicológico definido. A la hora de la muerte, o digo, en vida, de acuerdo con el rasgo psicológico que tenemos, nos hallamos ubicados en tal o cual país psicológico interior. De manera que bien vale la pena saber dónde estamos ubicados. Nosotros sabemos en este momento que estamos ubicados aquí, en esta casa muy seria de la cultura. Estamos entre gente culta. Eso lo sabemos. Pero lo que falta saber es dónde nos hallamos ubicados psicológicamente. Es obvio que cada uno de nosotros, está ubicado, vive en algún lugar psicológico de sí mismo. El iracundo vivirá en el país de la ira. El codicioso morará en el país de la codicia. Los lujuriosos en el país de la lujuria. Esas son zonas o regiones o moradas que existen en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Ahora comprenderán por qué Jesús el Cristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. También les digo a ustedes en nombre de la verdad que en los mundos infiernos hay muchas moradas dentro de los 9 círculos dantescos. Incuestionablemente, cada cual girará hacia su morada que le corresponde. En Dante Alighieri, en su Divina Comedia, nos cuenta el caso de un monje vengador. Este había peleado con todos sus parientes y resolvió planear una venganza.
Los invitó con el pretexto de reconciliarse, los invitó a una comida y en pleno banquete los envenenó a todos. A la hora de los postres, todos comieron veneno, porque en los postres fue puesto el veneno. Nos dice el Dante en la Divina Comedia, en ese preciso instante, el ego, el yo, con otras personas, y claro, yo esas otras con otras, y todos jugamos algún papel en la cuestión del teje y desteje del destino de los seres humanos. Pero vean ustedes cómo giró hacia el noveno círculo dantesco. No hay duda que esa clase de crímenes tan horribles se pagan de esa forma. Los iracundos pues irán hacia la quinta región, hacia el quinto círculo, incuestionablemente. Los fornicarios naturalmente que tendrán que girar hacia el sexto círculo. Pero la cruda realidad es que en los mundos infiernos existen, allí las cosas físicas existen. Yo estoy práctico en eso, he investigado eso, lo he explorado. O sea, he visto allí, por ejemplo, que si uno toma un vaso así es mucho más denso, más pesado que acá. Allí la materia es más grosera. Una mesa aquí, pues es así muy fina con relación a una mesa allá en los mundos infiernos. En los mundos infiernos existen todas las cosas de aquí, pero en forma mucho más grotesca. Son las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos. Hace poco desencarnó un joven muy amigo de nosotros. Ese joven pues no era propiamente malo, le gustaba mucho la bronca, eso sí, siempre vivía peleando, pero desgraciadamente un día cualquiera tuvo un accidente. Viajaba en un Volkswagen por la carretera de Toluca y parece que quiso evitar el pegarle a un animal, a un perro, según dicen algunos. Lo cierto fue que se volcó, se mató. Aquel buen joven desencarnó y como ya se le habían cumplido sus 108 vidas, ingresó al quinto círculo dantesco. Allí vive en incesante pelea. Era peleador, pues que iba hacia el mundo de la pelea, hacia su mundo. Ese es su centro de gravedad, y allí vive peleando. Claro, tendrá que involucionar en el tiempo hasta llegar a la muerte segunda, a la desintegración. Si no es capaz de desintegrar el ego, pues la naturaleza viene en su ayuda. Y el ingreso en los mundos infiernos, aunque parezca criminal, no lo es. En el fondo tiene un solo objetivo: poder libertar la esencia, poder libertar la conciencia, poder libertar el alma, para que ella salga libre y pueda ingresar a los paraísos elementales de la naturaleza. No hay no hay crimen, por grave que sea, que no tenga su castigo definido. Mas uno no podría pagar más de lo que debe. Uno paga lo que debe, pero jamás más de lo que debe. Y ¿qué pasaría a una persona que va a cumplir su ciclo de 108 vidas, pero que se decidió por el camino perfecto de la perfección? ¿También le sucede lo mismo o sigue viviendo? Bueno, si la persona va a cumplir sus 108, y pongamos algo peor, supongamos que sí cumplió las 108, pero que escuchó las enseñanzas y que se resolvió a destruir el ego. Obviamente, al iniciarse la destrucción del ego, pues esa persona queda liberada entonces de esa ley. ¿Quién es el que va a los mundos infiernos? ¿No es acaso el ego? Pero si destruimos al ego, si acabamos con todos esos yoes, ¿quién va a ir a los mundos infiernos? El que tenía que ir se acabó. Entonces, ¿a quién se manda? Sí, pues que lo importante es destruir el ego, y debemos hacerlo aquí y ahora. Hay formas de virtud que realmente hay que entender. Muchas gentes, por ejemplo, desean ser castas. Dicen, la abstinencia es lo mejor, pero por dentro están ardiendo con las llamas de la lujuria.
Es decir, están imitando la castidad, pero no son castas. Una cosa es imitar una virtud y otra cosa es tener una virtud. Hay personas que dicen voy a acabar con la ira, voy a ser sereno. Pero una cosa es tener realmente la virtud de la serenidad y otra cosa es imitar la virtud de la serenidad. Una persona puede decir voy a dejar de ser cruel y sin embargo continuar siendo cruel, porque una cosa realmente es acabar con el yo ese de la crueldad y otra es realmente poseer la virtud de la piedad. Es decir, cuando uno acaba con un defecto, nace una virtud, pero hay que acabar con el defecto. Si yo digo no voy a tener ira, ahora me aguanto, digan lo que me digan, yo no voy a pelear con nadie. Pues está aguantando, está controlando la ira, aunque por dentro esté que se le retuerzan las tripas, pero en verdad no ha adquirido todavía la virtud de la serenidad. El yo de la ira lo tiene vivo, y el día menos pensado, ese yo salta y explota, rasga sus vestiduras y truena y relampaguea. De manera que yo les aconsejo a ustedes, no imiten virtudes. Lo que deben hacer es matar los defectos, acabar con los yoes, porque si uno desintegra los yoes, nacen en su reemplazo las gemas preciosas de las virtudes. ¿Hay alguna otra pregunta? Puede hablar aquí el joven. Yo tengo una multitud de preguntas, pero no he escuchado con él, sobre todo económicos, que han hecho alguna declaración, y parecen evidentemente con dudas, de acuerdo con mi conocimiento de la historia. Pero lo que más me interesa, lo voy a hacer dos preguntas a esto. Lo que más me interesa es conocer, consciente desde luego, de que en el plano cósmico, pues no hay fronteras. ¿Por qué se le da tanta importancia a la pared dentro de la sociedad del cosmos? ¿Por qué se necesita tanto en un aspecto del cristianismo o en un aspecto del hinduismo? Desde luego, como le digo, tomando en cuenta que en el plano cósmico no hay fronteras, pero a mí sí me llama la atención el hecho de que Cristo Santo, tanto en Nazaret, en un personaje muy especial, así como se le toma por encima de muchos otros avatares, yo aquí, que tiene tanto valor, tanto trascendencia en el espiritual, universal, como cualquier otro. Y eso, por un lado una pregunta, por otro lado... Contesto eso, después puedes plantear la otra. Pero ahora voy a contestar por orden. Primero esta. Creo que debemos ser ordenados, ¿verdad? Bueno, puedes sentarte, hermano. En todo caso, voy a decirles a ustedes lo siguiente. Tenemos nosotros que comprender que Cristo está en sí mismo más allá de la personalidad, más allá del yo, más allá de la individualidad. El Cristo es el Logos, unidad múltiple, perfecta. Cristo cósmico se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Un día se expresó a través del gran Kabir Jesús. Otro día resplandeció a través del Gautama Buda Sakyamuni. Nadie puede negar que Juan el Bautista también fue una manifestación del Señor.
Nadie podría negar que Él se expresó con todo su vigor, se manifestó con toda su potencia en Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, Dios Ibis de todo. Nosotros los mexicanos tenemos también aquí a nuestro Cristo histórico. Quiero referirme en forma enfática a Quetzalcóatl. Cuando un hombre trabaja de verdad sobre sí mismo, en forma íntima, recibe la Navidad del corazón. Inútilmente habrá nacido el Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. Inútilmente Él habrá muerto y resucitado si no muere y resucita en nosotros también. Jesucristo. Jesús significa en hebreo Yeshua, y Yeshua es Salvador. Obviamente Pablo de Tarso rara vez se menciona al gran Kabir. Pablo de Tarso cita siempre al Jesucristo interior, al Cristo íntimo, que es nuestro Salvador interior profundo. Cuando un hombre, repito, está trabajando sinceramente sobre sí mismo, pasa por la Navidad del corazón. Cuando un hombre recibe la iniciación venusta, pasa por la Navidad del corazón. Entonces el Cristo íntimo, el Jesucristo interior, porque el Cristo es Yeshua, Salvador, se manifiesta dentro de tal hombre. Nace como un niño en este establo que tenemos, lleno de los yoes, de los deseos. Y a medida que el niño va creciendo dentro de nuestro interior, se va manifestando cada vez más y más. El Señor dentro de nuestro interior se hace cargo de nuestros propios pensamientos, se hace cargo de nuestros propios sentimientos, de nuestros procesos sexuales y volitivos. El Señor, el Salvador, luchando dentro de nosotros mismos, se convierte pues en un hombre entre los hombres. El Señor luchando dentro de nosotros mismos tiene que pasar por todas las tentaciones. Él tiene que eliminar a los yoes en sí mismo. Él tiene que vencer las tinieblas en sí mismo. Y a medida que va creciendo y se va desarrollando, se va expresando mejor. Y al fin llega un momento en que el Señor dentro de nosotros mismos tiene que pasar por todo el drama cósmico. Señor dentro de nosotros mismos tiene que vivir todo el drama de los evangelios. El Señor dentro de nosotros mismos tiene que sufrir los suplicios de la pasión. El Judas del deseo le traiciona incesantemente. El demonio de la mente, que es el segundo traidor, incesantemente se lava las manos. ¿Quién no trata de justificarse? ¿Quién no trata de evadir sus errores? ¿Quién no busca siempre disculpas? Y el demonio de la mala voluntad, ese Caifás que cada uno de nosotros carga adentro, siempre incesantemente aborrece al Señor. Así pues el Cristo íntimo tiene que ser traicionado por estos yoes perversos que cargamos dentro. Y son estos yoes los que gritan: crucifixia, crucifixia, crucifixia. Y al fin sube el Cristo íntimo al Calvario. El Cristo íntimo debe ser coronado de espinas y tiene que recibir latigazos en nuestro interior y sube por nosotros al Calvario. Esto sucede allá adentro, en las profundidades, en el fondo vivo de nuestra conciencia superlativa. Lo último que hace el Señor es, con su muerte, matar a la muerte. Por eso escrito está: salir en la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Así pues el Cristo íntimo, el Jesucristo íntimo, es nuestro Yeshua, nuestro Salvador. ¿Quién otro va a salvarnos? Necesitamos una ayuda. ¿Quién otro la va a dar? Así es como el Cristo viene a salvarnos, nos salva desde adentro. El gran Kabir Jesús
que hace ya cerca de 2000 años vino allá en la Tierra Santa, sigue siendo venerado por nosotros, porque fue Él el que nos trajo esta enseñanza. Él se refirió al Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros. ¿No fue acaso el Buda Gautama también quien enseñara a los indostanes y todo lo que es el Buda íntimo? Así también Jesucristo, aquel gran Kabir, nos enseñó la doctrina del Jesucristo íntimo de cada uno de nosotros, del Cristo cósmico en nosotros, de nuestro Cristo secreto. Él viene a nosotros con la iniciación Venusta. Hablando en Cábala diré, Él viene a nosotros en la iniciación de Tiferet. Pero hay que trabajar mucho. Hay que hollar la senda de la castidad. Hay que transmutar las energías creadoras para poder recibir el advenimiento del fuego. Solo así, transmutando nuestras energías creadoras, hollando la senda de perfección, siendo castos de verdad en pensamiento, palabra y obra, podremos de verdad recibir la iniciación Venusta. Esa es mi explicación en relación con el gran Kabir Jesús y el motivo por el cual nosotros le respetamos. ¿Cómo no va uno a respetar a su maestro, al que le enseñó esta doctrina? ¿Alguno de ustedes se pronunciaría contra su maestro? ¿O sería tan ingrato que lo echaría al olvido? Él es el instructor del mundo, el Cristo íntimo es el instructor del mundo, porque el Cristo íntimo es el que habla a través de los profetas, es el que habla a través de los avataras, es el que se manifiesta a través de aquellos que han mostrado el camino de la liberación. ¿Algún otro hermano necesita una pregunta? Quisiera hacer esta aclaración. Mira, yo estudié también en el cristianismo, en el catolicismo, y me doy cuenta de lo que el mundo admira y venera. El mundo ha conocido al Cristo histórico, o sea, lo que es el Señor, que fue Jesús, dijo a través de los evangelios y las tradiciones. Aquí van a conocer el Cristo interno, que vive y palpita en el fondo mismo de nuestras propias energías creadoras. Algo totalmente separado de aquel histórico Cristo que conocemos. Es el que van a conocer ustedes. Ahí, ese es el Salvador nuestro, ese es el que nos cambia, el que nos transforma. De modo pues que la confusión está en esto, que la gente habla del Cristo histórico. Nosotros hablamos del Cristo interno, vivo, que hay dentro de cada uno de ustedes y está latente en el poder sexual. ¿No? Que esa es la aclaración que más o menos viene a dar un diferendo entre los dos seres. ¿Alguno otro tiene? Puede preguntar, hermano. No, quiero preguntar sobre el Espíritu Santo, ¿es la conciencia de la tierra? El Espíritu Santo es el tercer rojo. En la Cábala es Binah. Incuestionablemente el Espíritu Santo subyace en el fondo de la energía sexual. Y viene a nosotros, adviene a nosotros. Conforme hollamos la senda de la castidad, cuando nos recibimos, Él nos ilumina y transforma radicalmente. Eso es todo. Lo único que cambia es el nombre. Por ejemplo, la serie de chakras se conoce como Kundalini o otra serie de textos. Pero aquí todas las cinco técnicas tienen una estructura sólida. Además de esto, existe una determinada regla que son los que gobiernan toda la universo. Y los 7 principios herméticos y los principios vitales, entre ellos el de polaridad, que nos dice que todos tienen dos polos, pero son una misma cosa. El amor y el odio son una misma cosa, solamente en diferentes grados de polaridad. ¿Cómo saber cuál es el camino exacto, el bien o el mal? En función de que son una misma cosa, solo que con diferentes grados de polaridad. También es muy conveniente ver en esto
que si nosotros estamos en un extremo, podemos decir del bien o del mal, vamos a analizar el complemento contrario como negativo. Tanto que lo negativo es lo contrario del bien es el mal, lo contrario de lo positivo es lo negativo. ¿Cómo conocer cuál es el camino verdadero, el del bien o el del mal? Sin dar las trascendencias, porque también es cierto que Cristo fue un maestro, en un sentido, el Marqués de Sade también fue otro maestro en otro sentido, y los dos buscan su propia perfección, están en un camino perfectible, y sin embargo, ¿cuál de los dos caminos, el bien o el mal? Con el mayor gusto responderé a esa pregunta. Obviamente Jesús el Cristo nos mostró el camino de la liberación, nos enseñó la doctrina del Jesucristo interior, base fundamental de las epístolas de Pablo de Tarso. No negamos que la cita del Marqués de Sade, la antítesis del Cristo. Obviamente el Marqués de Sade enseñaba el camino de la liberación a través del mal. Quería el Marqués de Sade enseñar la perversidad y la practicó. Creía el Marqués de Sade que así, por medio del mal, llegaría uno a agotar el deseo. Es decir, el agotamiento del deseo mediante la satisfacción del vicio. Desde otro ángulo diríamos nosotros, para documentar al Marqués de Sade, es claro que el perverso se sumerge en los mundos infiernos, que al fin pasa por la muerte segunda. La esencia vuelve a salir libre, sin ego. Pero esa esencia libre no es una esencia maestra, porque no ha alcanzado la maestría. Se ha convertido en un elemental de la naturaleza, pero no se ha hecho un maestro. De manera que la doctrina del Marqués de Sade no nos conduce al adeptado, nos conduce al fracaso. Mas coloquémonos en el plano del Jesucristo íntimo y del gran Cabid Jesús. Incuestionablemente dentro de nosotros existen yoes del mal, pero esto no quiere decir que dentro de nosotros también no existan los yoes del bien. Hay yoes que saben pintar hermosos cuadros, hay yoes que tienen magníficas costumbres, hay yoes que saben hacer caridad, hay yoes que saben curar, etcétera. Entonces, ¿qué? Nosotros necesitamos disolver los yoes del mal, pero también necesitamos disolver los yoes del bien, porque los yoes buenos hacen el bien, pero no saben cuándo se debe hacer el bien. Muchas veces hacen el bien cuando no se debe hacer, y el bien hay que saberlo hacer. Recordemos nosotros que el fuego dentro de la cocina es útil, es bueno, pero el fuego fuera de la cocina, en la sala, quemando las cortinas, es malo. Recordemos que el agua en el lavamanos es buena, pero el agua invadiendo la estancia es mala. De manera que bien es todo lo que está en su lugar, mal es todo lo que está fuera del lugar. Nosotros necesitamos al fin y al cabo eliminar los yoes del bien y del mal, para libertarnos tanto del bien y del mal, pasar más allá del bien y del mal. Necesitamos nosotros empuñar la espada de la justicia cósmica y convertirnos en seres terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. En cierta ocasión, un amigo que tiene una fábrica de pantalones me dijo: bueno, y si yo disuelvo entonces el yo que sabe hacer pantalones, que es un yo útil, entonces se va a acabar la fábrica. ¿Quién hace pantalones? Le respondí: no, ¿usted está creyendo acaso que el ser es inútil? El ser tiene muchas partes, y si ese yo que hace pantalones es eliminado, que en su reemplazo queda una de las partes autónomas e independientes del ser, que lo sabe hacer y más perfecto. Así pues, que cuando uno disuelve los yoes, no queda indefenso e inútil,
porque el ser con sus diversas partes no es inútil, él es perfecto. Ahora bien, necesitamos independizarnos del bien y del mal. Necesitamos eliminar los yoes buenos y los yoes malos, hacernos autoconscientes, despertar. Eso es obvio. Desgraciadamente, las gentes oscilan siempre entre el par de opuestos de la filosofía. Recordemos que la vida está gobernada por la ley del péndulo. En un extremo del péndulo puede estar el bien, en otro extremo del péndulo está el mal. Se trata de meternos dentro de ese movimiento pendular. Debemos colocarnos en el centro, y el centro es el ser. El ser nos dice cuándo se debe hacer el bien y cuándo no se debe hacer. Darle una limosna, por ejemplo, a un marihuano para que compre marihuana es absurdo. O darle limosna, por ejemplo, a un borracho para que siga la borrachera, pues es cosa estúpida. Así pues, no debemos nosotros vivir dentro de la oscilación del péndulo. Debemos colocarnos en el centro, donde está la vara de justicia, la vara de la rectitud, que es el ser. Necesitamos, pues, comprender que la ley del péndulo que nos lleva de aquí para allá y de allá para acá nos causa dolor. A ninguna parte nos conduce. Incuestionablemente, si uno se coloca en el centro, se independiza tanto del bien como del mal. En un extremo del péndulo pueden encontrar ustedes todas las escuelas de tipo, dijéramos, espiritual, pseudo-esotéricos o pseudo-ocultistas, o como quieran ustedes llamarlas. En el otro extremo del péndulo están los ateos, los enemigos del eterno, los materialistas. Pero la verdad, ¿dónde está? La verdad no se encuentra en ninguno de los extremos del péndulo. A nosotros no debe interesarnos lo que las gentes digan o dejen de decir, lo que escriban o dejen de escribir. A nosotros lo único que debe interesarnos realmente es el ser. Tenemos que sumergirnos dentro del ser, dentro de la fuerza neutra que está en el fondo de cada uno de nosotros. Esa fuerza neutra es la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos sumergirnos en el ser nos instruirá, el ser nos enseñará. Nosotros necesitamos desintegrar los yoes para establecer correctas relaciones con el ser, porque solo el ser puede darnos la verdadera sapiencia que necesitamos y que está más allá del bien y del mal. Esta es mi respuesta. ¿Algún otro tiene algo que decir? Bueno, perdón, pues con todo gusto, Bueno, si realmente lo es, sí, porque ya nos pasamos del tiempo que nos han dado. Estoy a favor de ampliar su concepto a decir que nadie quiere el equipo, que todo lo toma de los demás, y así hay una regresión, ¿verdad?, al pasado. Entonces, que vamos a ir al principio y el fin, ¿verdad?, de un elemento propio, y otra cosa. Y no sea nada propio nosotros, ¿verdad? Todos lo estamos copiando los demás, lo estamos repitiendo. Bueno, cuando dije eso me refería obviamente a la maquinaria del cerebro. Es decir, para mí el cerebro es únicamente una computadora que va recibiendo datos del exterior por medio de los medios perceptivos, sentidos, los 5 sentidos. Va recibiendo percepciones como son movimiento, color, temperatura, etcétera, y las va metiendo en la computadora. Entonces el individuo con esa información lo único que está recibiendo son datos exteriores, o sea, su computadora. Pero esos datos pueden ser falsos o verdaderos.